Harry Potter el fabricante de anillos capítulo 382, enseñanza. Nick se estremeció cuando el denso maná rodó sobre él en la isla, pero se ajustó rápidamente. Era difícil describir el tipo de anhelo infernal que surgía al pasar de maná rico a maná pobre en un ser mágico. No había ningún síntoma de abstinencia ni nada parecido, pero sí una sensación de debilidad que era muy molesta de afrontar. De hecho, hizo que Nick se preguntara cómo diablos los dioses permitieron que el mundo se agotara hasta este punto sin detenerlo. Después de todo, asumió que este sentimiento empeoraba mucho cuando eras un ser de nivel superior, ya que probablemente estaba ligado a tu propia vida. Los magos, naturalmente, vivían más tiempo en el nivel más alto que tenían en promedio en comparación con los muggles, por lo que, en teoría, era bastante fácil para un ser de nivel 7 u 8 vivir durante un tiempo estúpidamente largo solo con base en este poder. Nick dudaba que los dioses o los titanes fueran realmente inmortales por nacimiento, pero definitivamente era posible vivir mucho tiempo. De todos modos, entró en la mansión después de llegar a la isla y fue a buscar a Lucas. La razón de esto fue que, como asistente de Nick, el vampiro necesitaba ver el tipo de cosas que aprendería en el futuro. Nick había pensado en tener a Elena como su asistente, pero como fantasma ella simplemente no podía crecer de la manera que le permitiera mejorar los estilos que él tenía. El estilo Celebrimbor hace crecer directamente el alma, mientras que el estilo Crepúsculo tenía que ver con el control de maná. Elena simplemente no podía mejorar ninguna de estas facetas más allá del punto en el que se encontraba cuando estaba viva, lo que la descalificaba inmediatamente para ser asistente. Puede que Lucas no sea tan talentoso, pero no envejecía y era capaz de crecer junto con los estilos. Honestamente, Nick estaba contento de haber obtenido el estilo Crepúsculo en lugar de otra cosa, ya que mientras Lucas lo aprendía, le ayudaría a obtener el nivel de control de maná necesario para sentir su propio espíritu. Ese fue el primer paso del estilo Celebrimbor y era casi imposible de enseñar sin una estúpida y alta cantidad de autoconciencia. Nick aprendió el estilo del sistema que le permitió saltar esta barrera inmediatamente, pero Lucas no tiene esa ayuda y, por lo tanto, tuvo que aprenderlo de la manera más difícil. Una vez que Lucas obtuviera un amplio control de maná, Nick lo metería en una cámara de depravación sensorial para que pudiera concentrarse en sí mismo sin distracciones. El vampiro en cuestión estaba estudiando la guía de metales que Nick le había dejado mientras revisaba los metales que Dottie compró con su salario. No había ningún material súper raro en la mezcla, pero el elfo doméstico claramente encontró un buen proveedor, ya que había cosas como el tungsteno. Ignora esas cosas por ahora y sígueme. Nick dijo y Lucas parecía confundido pero obedeció. ¿Qué pasa, jefe? Preguntó con curiosidad. Es hora de que pruebes el tipo de trabajo que harás con el tiempo. Dijo Nick sin realmente explicar nada. Sin embargo, Lucas se animó ante esto porque se preguntaba qué tipo de cosas le enseñarían eventualmente, pero entendió que primero necesitaba comenzar desde lo básico. Había viajado durante algunos años, así que había aprendido un par de cosas e incluso se arrepintió de no haberse esforzado más mientras estaba en Hogwarts porque gran parte de ese conocimiento fundamental necesitaba ser reaprendido para poder adquirir estas nuevas habilidades. También era la razón por la que no se quejaba de quedarse atrapado en este tedioso aprendizaje que Nick le hacía hacer. Dicho esto, aunque Lucas había conseguido que el elfo doméstico le trajera los papeles viejos que cubrían a Nick para que pudiera comprender el tipo de persona para la que estaba trabajando. Rápidamente descubrió que Nick no estaba exagerando cuando dijo que era muy conocido por su habilidad en la artesanía. Para empezar, esto no quería decir que dudara mucho de Nick, ya que después de recibir el frasco y el anillo de su parte, era un creyente. Sin embargo, después de leer estos artículos de noticias, no pudo evitar pensar que tuvo mucha suerte al conseguir este trabajo de esa manera. A Nick no le importaron estos pensamientos de Lucas y lo condujo a la sala que albergaba la instalación de la forja de Atronach. ¿Qué diablos es eso con la túnica sudorosa de Merlín? Lucas exclamó después de ver el dispositivo con muchos anillos girando y zumbando en el aire por primera vez. Esta maravillosa construcción mía se llama Forja Atronach y su propósito es crear cosas basadas en los materiales que le doy. En este caso será crear una nueva forma de vida. Nick explicó con una sonrisa orgullosa. Capítulo 383. Enseñanza, 2. ¿No es eso ilegal? Lucas preguntó con expresión confusa. Es horrible, pero si el ministerio supiera la larga lista de crímenes que he cometido, me enterrarían bajo Azkaban, así que uno más no hace ninguna diferencia. Nick respondió encogiéndose de hombros.
Lucas simplemente lo miró estupefacto después de recibir esa respuesta mientras Nick casualmente sacó el diamante encuadernado en sangre y lo arrojó con precisión al centro de la forja de Atronach junto con algunas barras de plata Goblin. Esto hizo que la atención de Lucas volviera a la normalidad ya que la gema dejó un fuerte olor a sangre en el momento en que apareció. Los ingredientes flotaron en su lugar dentro de la forja y Nick golpeó con su varita el anillo exterior de la forja y comenzó el proceso. Una gran cantidad de maná fue absorbida por el diamante que comenzó a brillar intensamente y la mayor parte provenía del propio Nick. Lucas observó fascinado cómo el diamante lentamente comenzó a descomponerse en pequeños granos de arena brillante que se extendieron antes de que la gran cantidad de maná comenzara a transformarse en piedras de aspecto arenoso de color amarillento pálido con patrones de remolinos por todas partes. Al principio las piedras no parecían tener ninguna forma real pero a medida que se iban formando más y más empezó a aparecer un rostro humanoide seguido de un segundo a la izquierda del primero hecho de este material de piedra, luego un brazo seguido de otro hasta que hubo 4 brazos. Finalmente, 4 largas espadas de piedra de color amarillento pálido con patrones de remolinos se formaron en las manos de la criatura. En este punto, el metal se rompió y fluyó sobre los bordes de las espadas, así como sobre la superficie de las piedras que formaban el cuerpo de la criatura, llenando los patrones de remolino. El resultado final fue un Atronach aéreo mayor con 4 brazos y 2 caras que fue reforzado integralmente con plata Goblin. Los anillos de la forja de Atronach disminuyeron una vez que su trabajo estuvo hecho y el Atronach cobró vida mientras los espacios entre sus piedras brillaban suavemente en azul. El aire en la habitación aulló mientras el poder de la criatura corría sin restricciones y las rocas se movían continuamente mientras mantenían su forma de alguna manera. Venir. Nick ordenó y el Atronach flotó hacia afuera de la fragua hasta que estuvo frente a él obedientemente. Mayor Atronach aéreo en mi primer intento, no está nada mal. Nick dijo felizmente después de revisar a la criatura, ¿qué es esto? Lucas preguntó confundido sin medida. Ah, claro. Olvidé que aún no te he enseñado eso, disculpas. De todos modos, esta cosa maravillosa es un tipo de criatura que generalmente se conoce como Atronach. En términos simples, los Atronachs son magia elemental a la que se le da forma y vida. Para este en particular, es un Atronach de aire, lo que significa que su alineación elemental principal es con el elemento aire. No dejes que esas piedras te engañen, esta cosa está hecha casi en su totalidad de magia de aire que se ha cristalizado en lo que ves ahora con la excepción del metal que le agregué. Nick explicó con una sonrisa, ¿es peligroso? Lucas preguntó nerviosamente mientras miraba la extraña construcción. Solo si lo atacas o yo te lo ordeno, ahora mismo es más que nada una decoración. Seguro que puede moverse, pero en realidad no hará nada más. Nick dijo honestamente. Restringe tu poder y sígueme. Luego ordenó al Atronach y los vientos en la habitación desaparecieron en su mayor parte. ¿Aprenderé a hacer esto con el tiempo? Preguntó Lucas con entusiasmo ante esta exhibición, esa es la idea. Con el tiempo serás mi asistente en la mayoría de los asuntos de artesanía, pero por ahora todavía estás aprendiendo. Nick respondió antes de salir de la habitación con el Atronach siguiéndolo de cerca. Despidió a Lucas después de eso y el vampiro volvió a estudiar con un vigor renovado. Nick, por otro lado, sacó el Atronach fuera de la mansión y lo puso en una ruta de patrulla alrededor después de tomarse el tiempo para reducir al mínimo la agresión del constructo. No le importaba si la cosa tomaba represalias después de ser atacada, pero definitivamente no quería que se volviera violenta hacia cualquier cosa que respirara a la vista. Si tal cosa sucediera, Nick probablemente tendría que sufrir graves daños en el ecosistema de la isla antes de poder detener el Atronach. En lugar de lidiar con eso, simplemente lo puso en un circuito de patrulla pasiva alrededor de la mansión. Ciertamente era lo suficientemente intimidante como para que la mayoría de las criaturas que pudieran entrar accidentalmente en el área de la mansión probablemente pensaran 2 veces antes de meterse con ella. Sin embargo, la mejor parte de los Atronachs, en opinión de Nick, era que si alguien los veía, simplemente podía decir que era un golem y nadie podía decir lo contrario. Chapter 384. Flame Atronach Experiments. Una vez establecida la prueba de concepto, Nick se propuso crear tantos Atronachs como pudiera. El primer tipo de Atronach en el que se centró fueron los Atronachs de fuego porque tenía una teoría sobre ellos que quería verificar. El proceso para crearlos fue similar a la forma en que se creó el Atronach aéreo, sin embargo, Nick no agregó ningún metal a la forja. Lo que terminó fueron construcciones más débiles que las normales que parecían mujeres sin rostro hechas de fuego y metal quemado.
En verdad, no había ningún metal en las criaturas, ya que simplemente era maná cristalizado como el aire Atronach. En teoría, puedo alimentar a estos Atronachs con una semilla de fuego para cambiar sus poderes y su apariencia. Pensó Nick mientras respiraba profundamente antes de exhalar una espesa columna de llamas azules hacia el Atronach. Para su sorpresa, esto creó un extraño sonido de repique en la construcción y, para sus sentidos mágicos, el Atronach estaba experimentando un cambio fundamental. Incluso después de que dejó de liberar sus llamas sobre el Atronach, los cambios continuaron y observó con interés cómo el cuerpo del Atronach comenzaba a cambiar. El mayor cambio fue claramente que la coloración de la construcción ahora era azul celeste y azul oscuro. Aún más interesante para Nick fue cómo la construcción había crecido un poco más y le habían crecido cuernos retorcidos en la cabeza por los que su pelo en llamas fluía. En cuanto a la apariencia no hubo otros cambios, pero en términos de potencia hubo una diferencia entre el día y la noche. Antes, la construcción estaba hecha de llamas normales, pero ahora estaba compuesta de llamas de dragón densas en maná y, por lo tanto, era considerablemente más poderosa que antes. Nick también puso a patrullar este nuevo Atronach de llama azul antes de ir a meditar para restaurar sus reservas de maná. Parece que solo puedo hacer aproximadamente 4 Atronachs por día si no quiero reducir la densidad de maná ambiental de la isla. Pensó mientras aclaraba su mente y se concentraba en su respiración. No fue mucho, pero considerando que estuvieron aquí permanentemente después de que él los hizo, ese número aumentará rápidamente a medida que pase más y más tiempo creando las cosas. Aún así, los siguientes 2 Atronachs que hizo también eran Atronachs de llamas que luego alimentó con una semilla de fuego de uno de los tipos de llamas que tenía disponibles. El Atronach alimentó las frías llamas que implosionaron durante la transformación y descubrió que se debía a que el nivel base de la construcción era demasiado débil para manejar las energías conflictivas creadas por la transformación. Aún así, teorizó que un mejor punto de partida para la llama Atronach debería solucionar este problema. Sin embargo, no fue una pérdida total, ya que tras su muerte, el cuerpo del Atronach se rompió en una pila de sal de color rojo brillante. Sales de fuego, lo tomo. Estos pueden resultarme muy útiles pronto cuando empiece a profundizar en la alquimia, pensó mientras guardaba las ardientes sales en un frasco de vidrio altamente resistente al calor. El Atronach final recibió una semilla de llama de conjunción y, como resultado, las cosas se pusieron raras. Nick observó cómo el Atronach se transformaba violentamente. Primero las piernas, la cabeza y los brazos se hundieron en el torso del constructo. Luego el torso se infló hasta que Nick estuvo mirando un orbe perfectamente redondo de brillantes cristales de llamas grises. Aún más extraño fue que el Atronach parecía deformar ligeramente el espacio con solo existir. Nick colocó esta nueva conjunción Atronach como la pieza central del área de recepción de la mansión, ya que era una maravilla de ver, pero no parecía adecuada para el combate en absoluto. Nick tuvo que dar por terminada su creación de Atronachs ya que el maná ambiental se estaba volviendo bastante escaso. El resto del día practicó su control de maná para recuperar el control que perdió por el repentino aumento de poder. Su varita ya se había adaptado a este nuevo nivel de poder por lo que no tuvo ningún problema con su entrenamiento. Afortunadamente, el control de Nick no se había perdido realmente sino que se había embotado por el aumento de poder. Todo lo que necesitaba para volver a donde estaba antes era un poco de afilado. Nick hizo que Dottie le preparara una comida mientras él se relajaba en el baño. Podría ser un desperdicio que el baño fuera casi del tamaño de una piscina, pero de todos modos era agradable. Las aguas minerales calientes del baño hicieron maravillas para eliminar la suciedad rebelde y la piel muerta después de un breve baño. Gracias a la rutina de cuidado del cabello de Daphne, mi cabello gris, que ahora me llega hasta los hombros, estaba suave y brillante como la plata. Tendía a mantenerlo trenzado detrás de mis orejas de la manera tradicional 11 que me mostró Celebrimbor. Capítulo 385. Invitado inesperado. Después del baño, Nick se vistió con su pijama antes de dirigirse al comedor de la mansión para cenar. Era una comida sencilla de estofado de ternera con verduras, pero en una cantidad tan grande que podría confundirse con una porción del tamaño de un grupo. Lamentablemente no fue así porque Nick y Steve fueron quienes se lo comieron por completo. La cena de Nazgûl, por otro lado, involucró a una gran parte de almas de Colo Colo y todo. Al igual que las acromántulas, aunque había tantas en la isla que apenas disminuyó su número. Mientras tanto, Dusk estaba comiendo de un plato lleno de carne asada mientras estaba en su pequeña forma de bola de pelusa desde que finalmente renació para que le volviera a crecer la pluma de la cola.
El que había perdido por culpa de Peeves había estado en posesión de Nick desde ese día, pero lo estaba guardando para un propósito especial. Para ser específico, Nick estaba planeando crear una varita muy poderosa a partir de ella, pero hasta ahora no había tenido tiempo de dedicarlo a la veritología para mejorar realmente su dominio del tema. En el mejor de los casos, sus habilidades para tallar runas y madera habían mejorado mucho, pero el tema era más que esas dos facetas. Implicaba una comprensión clara de cómo interactuarían el núcleo de la varita y la madera, así como las diversas peculiaridades de ambos. La parte irónica fue que la veritología solo se convirtió en un verdadero arte cuando un fabricante de varitas hace mucho tiempo se dio cuenta de que los palos con runas no eran la forma más eficiente de crear un enfoque mágico. La historia exacta de cómo las varitas llegaron a tomar las formas que tienen hoy fue larga y en su mayor parte vaga o completamente perdida en el tiempo. Sin embargo, lo que Nick sí sabía era que la artesanía había sido refinada generación tras generación de artesanos hasta llegar a lo que es ahora. Por ejemplo, Nick sabía con certeza que hace más de 1000 años, durante la época de los fundadores, las varitas se creaban a partir de cualquier componente mágico que alguien trajera a un fabricante de varitas. La madera utilizada para ellos era más o menos la misma que la actual, pero los núcleos eran extraños y, a veces, ni siquiera funcionaban. Cosas mágicas y locas como las hojas de mandrágora, el corazón de su sabueso más leal y otras cosas morbosas o simplemente raras. Por lo que Nick entendió, el artículo debía ser obtenido personalmente por el propietario de la varita. Esto llevó a una masa de caza de bestias mágicas para obtener sus partes poderosas para crear una varita más poderosa. Curiosamente, el acto de cazar el material central de la propia varita en realidad creó un vínculo más fuerte entre el propietario y la varita. El problema surgió en forma de compatibilidad entre el núcleo y el asistente. Ollivander resolvió este problema introduciendo la teoría del núcleo supremo cuando era mucho más joven. Esto permitió que todos tuvieran una varita igualmente poderosa que era perfectamente compatible con ellos a costa del poder adicional otorgado al cazar un núcleo ellos mismos. Lamentablemente, hubo un problema muy grande con las varitas en general que cualquiera que prestara atención a la historia podría detectar. Después de que fueron introducidos, de repente se volvió mucho más difícil volverse muy poderoso y el nivel promedio de poder entre la comunidad mágica cayó drásticamente. La razón de esto fue que los portadores de las varitas dejaron de recordar que las varitas eran herramientas para ayudarlos a lanzar magia, no la fuente de la magia. Un mago despojado de su varita de repente se encontró a merced de su enemigo y, por lo tanto, poco mejor que un mugle. Lentamente, el dominio de la magia que los antiguos magos habían desvanecido hasta que meras volutas de ella quedaron en las antiguas tumbas esparcidas por todo el mundo. Pero nada de eso es asunto mío en este momento. Nick pensó después de terminar su comida y dirigirse a su habitación a dormir. Como vampiro, Lucas en realidad no necesitaba dormir, por lo que una sola luz en la mansión permaneció encendida durante el resto de la noche. La sala de la isla alertó a Nick de que alguien había entrado a la isla sin permiso poco antes del amanecer, lo que lo despertó. ¿Fue pura suerte o alguien logró localizarme de alguna manera? Pensó mientras se vestía y salía corriendo de la habitación. Tenemos un visitante inesperado, prepárense para el combate. Nick dijo seriamente antes de que Lucas pudiera siquiera decir buenos días. Lucas inmediatamente sacó su propia varita antes de convertirse en vampiro con una expresión seria antes de seguir a Nick. Rápidamente salieron de la mansión y Nick ordenó a los Atronachs que patrullaban las afueras de la mansión que los siguieran de cerca. ¡Raau! Un fuerte rugido vino de la parte norte de la isla que Nick reconoció como perteneciente a Seram y se apresuraron en esa dirección. Capítulo 386. Fuerza abrumadora. La isla tenía solo unas pocas millas de ancho, por lo que Nick y Lucas no tardaron en llegar a las afueras de la batalla entre Seram y el intruso. Tienes que estar bromeando. Pensó Nick con una mirada estupefacta ante la escena que los recibió a su llegada. De pie en el borde del acantilado había un anciano pequeño que parecía lo suficientemente frágil como para que el viento soplara y que tenía el fino cabello blanco hasta los hombros. En la mano del hombre había una varita de madera de color blanco pálido que tenía una piedra de color rojo sangre del tamaño de un huevo de codorniz pegada a su base. Sin embargo, lo loco fue que Seram estaba luchando contra una docena de soldados de piedra que claramente le estaban dando una oportunidad por su dinero si las heridas en ella eran una indicación. Como si eso no fuera suficientemente malo, cada vez que ella destrozaba a uno de los soldados, el viejo mago simplemente agitaba su varita y el soldado quedaba reparado. Ustedes dos ayuden a la mantícora a luchar contra los soldados de piedra. Lucas conmigo en el mago.
Nick gritó órdenes a los Atronachs y a Lucas antes de correr hacia el anciano. Nick no reconoció la firma mágica del mago en su isla y por eso decidió atacar primero y hacer preguntas después. Seran pareció aliviada una vez que los Atronachs se unieron a ella contra los soldados de piedra, ya que las construcciones fueron muy efectivas contra ellos, aliviando mucha presión. Ven, niña. No me había sentido tan bien en décadas, déjame deshacerme a Teóxido. Dijo el mago con una amplia sonrisa mientras Nick levantaba su varita para atacar. Me alegro. Habló y la sonrisa del mago se desvaneció mientras rápidamente levantaba un amuleto de escudo en defensa. Crack. Boom. Ni un momento demasiado pronto, ya que en el instante en que Nick terminó de hablar, un rayo del espesor de un barril voló desde la punta de la varita hacia el mago. El mago se hizo a un lado inmediatamente después de que el rayo golpeó el escudo y se formaron grietas instantáneamente en él. Nick no estaba jugando en este momento y quería terminar esta pelea lo antes posible. Sin embargo, el mago no perdió el ritmo y, a medio esquivar, envió un hechizo rojo brillante a Nick. Apuñalando su varita hacia adelante, Nick atrapó el hechizo con la punta de su varita cubierta de maná y lo arrojó hacia un lado. El mago vio esto y puso una mirada de sorpresa antes de sonreír de nuevo y enviarle una andanada de 5 hechizos más a Nick, todos lanzados sin decir palabra y moviéndose a diferentes velocidades. Los ojos de Nick se movieron entre cada uno de ellos antes de que el resto de su cuerpo comenzara a reaccionar a los nuevos hechizos. Sus. La mano derecha de Nick se movió borrosa mientras atrapaba y desviaba los hechizos uno tras otro mientras respiraba profundamente. ¡Pau! Una espesa gota de fuego azul sale de la boca de Nick y obliga al mago a dejar de atacar y defenderse. El escudo convocado esta vez era mucho más resistente que el primero y resistió bastante bien contra las violentas llamas. Sin embargo, no lo suficientemente bien como para que el mago no mostrara signos de lucha mientras luchaba contra el torrente de llamas. Nick cortó las llamas mientras se estaba quedando sin aliento antes de mover su varita reducto. Bombarda máxima. Hidrae fumicante. El primer y segundo hechizo obligaron al mago a abandonar el escudo o correr el riesgo de volar en pedazos, mientras que el último fue el hechizo de humo tóxico modificado personalmente por Nick. Esto obligaría al mago a intentar deshacerse del humo horriblemente corrosivo o correr el riesgo de ser devorado hasta los huesos. Tal como Nick planeó, el mago esquivó los 2 primeros hechizos y rápidamente se ocupó del tercero. En este punto, una niebla se volvió a formar detrás del mago cuando Lucas usó la forma de niebla difícil de detectar para acercarse sigilosamente al mago. Expelliarmus. Habló y el mago no pudo reaccionar a tiempo ante el ataque repentino en una dirección diferente, perdiendo así su varita. Nick no perdió el tiempo golpeando el suelo con su varita y transfigurando el suelo para tragarse al mago y su varita mientras tenía varias lanzas afiladas de metal presionadas contra su cuerpo desde todos los ángulos. Seran y los Atronachs hicieron un trabajo rápido con los soldados de piedra en ese momento ya que el mago ya no podía restaurarlos. Maravilloso. Simplemente niño maravilloso. Pensar que me tomarían desprevenido de esa manera, me da mucha vergüenza. Dijo el mago riendo desde su agujero en el suelo. ¿Quién eres y cómo encontraste este lugar? Nick preguntó seriamente con su varita apuntando al hombre amenazadoramente. Oh, bueno, entonces mi nuevo encantamiento de camuflaje está funcionando, tu ayuda fue invaluable para que lo sepas. Admito que es posible que haya calculado mal la reacción que tendrías al planear esta pequeña sorpresa, dijo el hombre con una risa incómoda. Capítulo 387. Visita de Flamels. Nick quedó confundido cuando escuchó esto ya que no recordaba haber ayudado a Arie con un encantamiento de camuflaje. No, espera, señalé algunos defectos de una cosa así no hace mucho. Pensó y se dio cuenta de quién estaba actualmente en un agujero siendo atravesado por lanzas afiladas. Se da cuenta de que podría haberlo matado, ¿verdad, señor Flamel? Nick dijo con un gemido mientras liberaba al excéntrico alquimista. De hecho, el pensamiento cruzó por mi mente 1 o 2 veces recientemente, ¿qué me delató esta vez? Dijo el anciano mientras tomaba su varita, no he ayudado a nadie con un encantamiento de camuflaje excepto a ti. Nick dijo honestamente. Ah. Sí, bueno, supongo que eso lo haría bastante obvio, hablando de esto debe ser el joven vampiro que tomaste no hace mucho. Nicolás Flamel, encantado de conocerte. Dijo el alquimista mientras saludaba a Lucas. Nick frunció el ceño ante eso. ¿Cómo pudiste saber eso? ¿Ni siquiera Dumbledore debería estar al tanto de este asunto? Preguntó confundido.
Resulta que soy amigo de varios vampiros y uno de ellos derramó este jugoso chisme mientras tomaba un té hace una semana. Realmente deberías recordar que tu elfo doméstico debe usar ropa normal si quieres que permanezca sin identificar. Dijo Flamel con una mirada burlona. Nick gimió porque se había olvidado por completo de eso, ya que era normal para él en este momento que su elfo doméstico estuviera usando ropa elegante. ¿Cómo encontraste este lugar de todos modos? Personalmente verifiqué para asegurarme de que las barreras no tuvieran ningún defecto después de todo. Nick dijo seriamente. Bueno, en realidad hice algo de trampa. Dejé un hechizo de rastreo en tu familiar en el concurso porque sabía que ella no estaría lejos de ti en ningún momento dado. Luego simplemente me aparecí en el lugar más cercano en el mapa y fui a buscar magias fuera del lugar. Debo admitir que fue un pequeño desafío divertido descifrar el esquema de protección y entrar. Flamel dijo con una sonrisa. ¿Asumo que este es un invitado? Serán preguntó con calma después de acercarse. Nick asintió. Sí, es un poco excéntrico y decidió hacer una visita no planificada, por cierto, buen trabajo. Dijo con elogios honestos al final. Es mi trabajo, dijo la manticora gigante encogiéndose de hombros aburrida. Fascinante, nunca he visto una mantícora como tú, tal vez sea por la concentración de maná. Flamel le preguntó a Seram interesado. Nick simplemente sacudió la cabeza y suspiró. Puedes volver a tu negocio, Seram, yo me encargo desde aquí. Dijo y la mantícora regresó al bosque casualmente. Ustedes dos no, vengan aquí. Nick ordenó a los Atronachs que siguieron a Seram. Flamel caminó hacia los Atronachs con una mirada intrigada. ¿Golems? No, demasiado complejos para eso. ¿Qué clase de cosas sois, me pregunto? Murmuró con confusión. Atronachs, una especie de construcción elemental que creé. Nick dice honestamente. Fascinantes, pero no puedo evitar notar que carecen de signos de tratamiento alquímico. ¿Cómo los creaste sin él? Flamel preguntó con curiosidad. Podemos hablar en la mansión, pero primero necesito revisar las protecciones para asegurarme de que la isla no esté expuesta al resto del mundo. Nick dijo y Flamel asintió entendiendo. No le llevó mucho tiempo a Nick encontrar la parte del esquema de protección de la que se rompió Flamel y repararla de nuevo como se suponía que debía estar. Nick guió pacientemente a Flamel a través del bosque de la isla hasta la mansión y, sinceramente, no le importaba cómo el viejo alquimista se detenía cada vez que veía algo interesante. Hacía mucho tiempo que sabía que si alguien con verdadero conocimiento y poder como Flamel viniera a la isla, probablemente quedaría enamorado de su singularidad. Aún así, finalmente llegaron a la mansión y Nick hizo que los Atronachs volvieran a sus patrullas mientras a Lucas se le permitía volver a lo que fuera que estuviera haciendo. Flamel quedó maravillado cuando vio la llama de conjunción Atronach en el salón de recepción, ya que sabía claramente que eran las llamas. ¿Puedo ofrecerte un poco de té? ¿Quizás un bocadillo? Preguntó Nick mientras se sentaba en el área de invitados con Flamel. Sí, me apetece una taza de té, aunque puedo prescindir de bocadillos. Flamel dijo con una sonrisa. Nick asintió y llamó a Dottie antes de que les prepararan una taza de té para él y Flamel. Debo decir que nunca esperé que este lugar tuviera una cantidad tan alta de maná. ¿Hay alguna razón en particular para eso? Preguntó el alquimista con curiosidad. Lo necesitaba para crear los Atronachs. Después de todo, están hechos de maná elemental cristalizado. Eso me recuerda, pero es posible que le saques mejor provecho a esto que a mí por el momento. Dijo Nick mientras le entregaba el frasco de sales de fuego. Capítulo 388. Visita de Flamels, 2O. ¿Y qué podría ser esto? Dijo el alquimista mientras estudiaba la sal roja brillante que le acababan de dar. Sal de fuego. Cuando un Atronach muere, su cuerpo se descompone en polvo de cristal estable que contiene maná elemental denso. Ese frasco vino de un Atronach de fuego, de ahí el nombre. Nick explicó honestamente. Ya veo. ¿Qué creación tan curiosa son estos Atronachs tuyos? Nunca explicaste cómo pudiste hacerlos sin alquimia. Flamel señaló con una sonrisa. En realidad usé un encantamiento increíblemente complejo, pero no puedo mostrártelo porque es bastante especial y me gustaría guardármelo para mí. Nick explicó disculpándose, bastante decepcionante, pero puedo entenderlo. No pude evitar notar que el vampiro era capaz de usar magia normal. ¿Supongo que es tu trabajo? Dijo el viejo alquimista con curiosidad. No es tan difícil de hacer si entiendes el efecto del vampirismo sobre la magia en el cuerpo y tienes una manera de cambiarlo hasta cierto punto. En el caso de Lucas, dividí la distribución de maná de su núcleo entre su sangre y su red mágica.
Nick explicó sin ningún problema, Flamel había existido durante más de 600 años y, naturalmente, era un individuo muy curioso, por lo que Nick dudaba que pudiera haberle resultado tan difícil descubrirlo. La forja de Atronach, por otro lado, era una historia completamente diferente ya que las runas daédricas eran una parte integral de su construcción y, si bien era técnicamente posible recrearla sin ellas, no sería motivo de risa ni siquiera para alguien como el gran alquimista. Ah, sí, creo que llegué a una conclusión similar en un momento dado, pero no la puse en práctica por temor a causar un daño indebido si mis cálculos salieran mal. Flamel dijo sinceramente, bueno, no funcionaría con nadie por debajo del primer umbral, ya que la división ejerce una gran presión sobre el núcleo de maná, pero por lo demás, una distribución uniforme de maná solo causó 3 semanas y media de debilidad en Lucas, que estaba siguiendo una dieta constante de sangre de dragón. Nick compartió libremente. ¿Sangre de dragón? Bastante cara para las comidas, ¿no? Preguntó el alquimista sorprendido. Un inconveniente menor en el peor de los casos. El verdadero problema fue quitarse el óxido de su trabajo de hechizo. Unos pocos años de estancamiento casi anularon los 7 que pasó en la escuela. Dijo Nick con frustración, eso fue realmente un problema para Nick, ya que tuvo que agregar el plan de estudios completo de 7 años a los estudios de Lucas para poder actualizar sus bases. Como ya había aprendido el material, al vampiro no le tomó mucho tiempo volver a acostumbrarse, pero aún así era frustrante lidiar con ello. Me lo imagino considerando las grandes diferencias entre la magia normal y la magia de sangre. Esa brumosa habilidad suya también fue obra tuya, ¿no? Flamel preguntó con curiosidad. Sí, le di 4 habilidades de línea de sangre adicionales para convertirlo en un vampiro real a cambio de su lealtad, soy justo si me preguntas. Nick dijo con una sonrisa, oh. Eso seguramente enojará a esa Vampres, ¿estás seguro de que fue una decisión sabia? Flamel preguntó con curiosidad. No importa si ella está enojada por eso, ya que él ahora la supera en rango. Sin mencionar que si elijo revelar al público la información de que Lucas estaba trabajando para mí, él inmediatamente tendría más poder político que ella. Resolví todos menos cualquier método encubierto de retribución ya. Nick dijo con una sonrisa, ¿qué pasa con la realeza de Tepes? El alquimista preguntó con un ligero tic facial que Nick estaba seguro de que había una historia detrás de esto. Bueno, existen 4 posibilidades y son la mitad de inteligentes de lo que se los retrata. La primera es que buscarán casar a Lucas con la familia real de Tepes para que permanezcan en control absoluto mientras agregan una nueva y poderosa fuerza a sus miembros. La segunda es que intentan matarlo por la misma razón que el primero, pero esto es poco probable a menos que también quisieran enojarme. En tercer lugar, permitirán que Lucas forme sus propias fuerzas para aliviar parte de la presión sobre ellos con algunas concesiones. De él. La última opción es, por supuesto, que lo ignoren por completo, ya que él no es el factor importante en este asunto, lo soy yo. Nick dijo con calma. Veo que has pensado adecuadamente en este asunto, así que no me preocuparé más por ello. Dijo el alquimista antes de tomar un sorbo del té que acababa de traer Dottie. Qué inusual. La última vez que probé un té como este fue cuando encontré un antiguo almacén de magos bajo éxtasis gracias a una cronopiedra. Flamel dijo con una sonrisa. Capítulo 389. Nick se sorprendió al escuchar esto, ya que las cronopiedras eran minerales naturales terriblemente raros que tenían la capacidad innata de alterar el tiempo mismo. El uso más común de las cosas era ralentizar el flujo del tiempo en un área específica hasta el punto de un estancamiento casi total. Esto permitió extender la vida útil de prácticamente cualquier cosa muchas veces. Por ejemplo, si un objeto que normalmente solo duraría un segundo se colocara dentro de esa área, podría durar cientos o incluso miles de años. Desafortunadamente, los antiguos magos habían extraído casi todas estas piedras del planeta hace mucho tiempo para sus propios usos, lo que las hacía muy raras de encontrar. En los tiempos modernos, el uso más conocido del mineral era molerlo hasta convertirlo en arena y colocarlo en un dispositivo alquímico especial que aprovechaba el poder de la piedra para permitir viajar en el tiempo, en otras palabras, giradores del tiempo. Flamel notó la sorpresa de Nick ante la mención de la cronopiedra y quedó impresionado. Me sorprende que conozcas las cronopiedras, la mayoría las considera conocimiento perdido. Dijo sinceramente, hay un libro sobre objetos alquímicos en la biblioteca de Hogwarts que los menciona. Nick explicó encogiéndose de hombros antes de sacar una versión traducida al inglés que copió del reino y entregársela.
Flamel hojeó rápidamente las páginas y casualmente señaló algunos datos erróneos o incorrectos, pero verificó que el libro efectivamente contenía conocimiento sobre las cronopiedras. Reconozco tu letra, así que supongo que copiaste el libro personalmente. Flamel preguntó mientras le devolvía la copia. Nick asintió. Me gusta recopilar conocimientos como ese y pensé que sería una buena adición a mi biblioteca personal. Dijo sinceramente, no tenía ninguna razón para mentirle al viejo alquimista sobre cosas tales como que el hombre probablemente tenía un muy buen conocimiento de la lectura de personas y era poco probable que le importaran sus conocimientos o habilidades. Es un hábito común que tienen los magos, aunque la mayoría simplemente toma la fuente original en lugar de hacer una copia. Flamel dijo con una mirada comprensiva. Podría servir mejor en la biblioteca de la escuela. Ahora que lo pienso, ¿por qué estás aquí exactamente si dudo que haya sido solo para ponerte en peligro? Nick preguntó con curiosidad. No pudimos hablar tanto como me hubiera gustado cuando estabas en el concurso y decidí rectificar eso. Parece que fue una decisión acertada de mi parte, ya que claramente tienes todo tipo de conocimientos maravillosos. Flamel explicó con una sonrisa. Sin mencionar este denso nivel de maná ambiental que rápidamente me está rejuveneciendo. Añadió. ¿Qué quieres decir? Nick preguntó confundido. Incluso durante su reunión anterior, Nick no vio nada que indicara que Flamel estuviera sufriendo privación de maná. Ya mencionaste los niveles durante esta conversación, así que supongo que al menos estás vagamente consciente de los diferentes niveles de poder que un ser mágico podría tener, ¿verdad? Preguntó Flamel y Nick asintió, entonces probablemente también conozcas el término privación de maná, ¿verdad? Preguntó y nuevamente Nick asintió. Debido a la minúscula cantidad de maná ambiental en el mundo, ningún ser del quinto nivel es capaz de sobrevivir en circunstancias normales, lo que se conoce como privación de maná. Mi esposa Perenelle y yo hace mucho que cruzamos el quinto nivel, pero hemos tenido que reprimirnos de nuevo. Al cuarto e incluso depender de esa piedra para sobrevivir, pero apenas estamos sobreviviendo. Flamel explicó con tristeza, nuestros cuerpos se atrofian y son frágiles, mientras que nuestra magia es limitada como resultado de siglos de privación de maná. Pero esta isla tiene una cantidad tan grande de maná que el solo hecho de estar aquí alivia esos síntomas. Él explica y Nick quedó atónito momentáneamente. Había asumido que Flamel había descubierto cómo dar ese paso, pero nunca podría haber adivinado que lo había dado siglos antes y había estado sufriendo privación de maná todo este tiempo. ¿Por qué no hiciste lo que yo hice y extrajiste y atrapaste grandes cantidades de maná? Nick preguntó confundido sobre este punto, había 3 razones para eso, la primera era que necesitaría un nexo de línea ley para hacer algo parecido a esta isla aquí. Después de todo, el maná estancado tiende a causar problemas. La segunda razón era que entonces nos convertiríamos en prisioneros dentro de nuestra propia casa, lo que fue mucho peor que un poco de malestar. La razón final fue que no buscábamos mayor poder por lo que no era necesario para sobrevivir y vivir una vida plena. Flamel explicó honestamente. Creo que entiendo lo que quieres decir, aunque admito que no creo que yo hubiera tomado la misma decisión en tu lugar. Dijo Nick antes de tomar un sorbo de té. Capítulo 390. Charla 2. No me sorprende escuchar eso. Después de todo, se ve al joven ambicioso. Flamel dijo con una sonrisa. ¿Eso me recuerda, qué era esa llama que usaste durante el duelo de antes? Preguntó después de tomar un sorbo de té. Un subproducto de someterse a un ritual de respiración ligeramente modificado. Nick explicó con calma. Flamel asintió entendiendo. Agregaste las propiedades de los pulmones del dragón a las tuyas, bastante arriesgado si no tuvieras afinidad por las llamas, ¿no? Preguntó retóricamente. Nick levantó su mano izquierda y una llama del tamaño de una cerilla se elevó silenciosamente de su palma. No había ningún riesgo en ese caso. Dijo con una sonrisa. Piroquinesis. Un regalo poderoso y útil para tener en tu oficio. Flamel dijo con un poco de envidia. Honestamente, no ve mucha utilidad en ese sentido. Es jodidamente difícil controlar llamas anormales con él, ¿sabes? Nick dijo con un suspiro mientras rechazaba la llama. Tal vez, pero aún así tienes cierto control por el cual la mayoría en tu oficio daría sus extremidades. Personalmente, creo que una visión de águila podría ser el regalo más adecuado para los artesanos en general. Flamel dijo sinceramente, puedo ver por qué los detalles son muy importantes en la mayoría de las artesanías, por lo que poder ver más de ellos probablemente ayudaría considerablemente. Quizás debería buscar un ritual para mejorar tu vista. Nick reflexionó en voz alta.
Aunque aprecio la oferta, no es necesario ya que simplemente puedo diseñar uno si realmente lo deseo. No le dejes saber a Albu sobre tu uso de rituales ya que no le gustan la mayoría de ellos después de algunas malas experiencias previas. Flamel advirtió seriamente. Lo tendré en cuenta. Nick estuvo de acuerdo. ¿Cómo va el compendio de encantamientos, por cierto? Flamel preguntó cambiando de tema. Charlaron durante unas horas antes de que el viejo alquimista se fuera con una invitación para aprender con él. Nick mentiría si dijera que no estaba muy interesado en la oferta, pero era consciente de que necesitaba limpiar parte del trabajo que tenía pendiente antes de poder dedicar tiempo a estudiar un tema nuevo y muy complejo como la alquimia. Todavía necesitaba dominar el plan de estudios básico de Hogwarts, crear un pequeño ejército de Atronachs, mejorar su método de herrería orgánica, ampliar y fortalecer su conocimiento sobre el estilo crepúsculo y completar sus modificaciones del ritual Animagus. Cada uno de estos eran proyectos a largo plazo por derecho propio y en conjunto le dejaban poco tiempo libre para dedicarse a un nuevo tema. Solo hoy necesitaba crear otros 4 Atronachs antes de trabajar en la magia de los años superiores del plan de estudios para el resto. Nick iba a dejar las otras cosas para otro día ya que estas dos eran las más urgentes. Los Atronachs fueron tan fáciles como alimentar a la forja con gemas y maná con meditación entre cada uno para restaurar su maná. El plan de estudios, por otro lado, requería que Nick practicara fervientemente. Mientras tanto, cierto grupo estaba pasando por un momento bastante malo ya que intentaron y no pudieron encontrar a Nick. No entiendo cómo el niño pudo desaparecer de la faz del planeta después de causar tantos problemas como este. Un hombre con rasgos sorprendentemente similares a Nick dijo con frustración. El hombre sostenía un orbe que tenía una voz femenina hablando en una serie de silbidos. Sin embargo, lo que el hombre escuchó fue muy diferente. El anciano parece pensar que el mocoso está escondido en la isla Ravenclaw bajo protecciones de camuflaje que impiden que la adivinación lo vea. También estamos teniendo problemas para convencer a Lady Sturm de que el mocoso está exiliado a nosotros y, como tal, sus acciones no son obra nuestra. Ya sabes cómo pueden ser los vampiros natos con cosas como esta. Dijo la voz femenina con no poca irritación. Sí, este sobrino mío ha demostrado ser sorprendentemente esquivo y hábil después de que lo exiliamos por carecer de habilidades mágicas. Incluso sin ningún recuerdo, ha comenzado a exponernos al mundo mientras la gente busca a alguien relacionado con él. Dijo el hombre con una mirada triste. Las órdenes de los mayores son claras, Monroe, lo devuelven al rey y lo borran antes de que se vuelva demasiado poderoso. Dijo la voz femenina en francés esta vez. Ya hemos superado ese punto si los informes sobre Voldemort son correctos, piensa el hombre, pero acepta verbalmente. El orbe deja de brillar y el hombre lo guarda en una bolsa de cuero a su lado. Me pregunto cuánto no hemos visto de ti todavía, pajarito, piensa antes de desaparecer en una nube de humo. Capítulo 391. Mala decisión. Nick pasó la siguiente semana concentrándose completamente en estas dos cosas y logró un gran progreso en ambas. Ahora había 28 Atronachs menores de diversos tipos en la isla y casi había terminado el material de sexto año. El plan de estudios de Hogwarts tuvo un efecto de bola de nieve en el sentido de que los materiales de cada año anterior hicieron que el siguiente fuera más fácil de entender en efectos compuestos. Saltar directamente del primer año al séptimo fue mucho más difícil que hacer lo mismo desde el segundo o tercer año. Fue una simple cuestión de complejidad descomponerlo y alimentarlo en cantidades manejables. Los materiales del último año, por ejemplo, eran casi los mismos que los de sexto año, excepto que eran más complejos. Aún así, Nick sabía por experiencia que aprender estas cosas era de gran ayuda a la hora de aprender otras cosas avanzadas. Por ejemplo, aprender los cursos de encantamientos hizo que fuera más fácil comprender los hechizos extranjeros y así contrarrestarlos. Con ese conocimiento, tenía sentido que Flitwick, quien enseñaba el tema, también fuera un duelista muy hábil. La transfiguración, por otro lado, tuvo un uso en casi todas las facetas de la vida mágica, desde la artesanía hasta el papeleo. Por ejemplo, el hechizo del avión de papel que utilizó el ministerio era una parte de transfiguración y 2 partes de encantamientos. Por esta razón, muchos trabajos después de la graduación requerían ciertas puntuaciones en determinadas materias. Por ejemplo, para convertirse en Auror, uno debe obtener un nivel éxtasis que supere las expectativas en al menos 5 materias, siendo dada, transfiguración, encantamientos y pociones muy valorados en el proceso de solicitud. En un giro irónico, uno debe obtener la misma puntuación en estudios mugles para casi cualquier otro puesto en el ministerio.
Nick reconoció que esto era un terrible intento de hacer que los magos fueran menos racistas, pero claramente fracasó la mayor parte de las veces. ¿Cómo podría funcionar cuando el material de la clase estaba tan anticuado o era tan incorrecto que tendía a hacer que los muggles parecieran peor de lo que los magos pensaban de ellos normalmente? Aún así, Nick se tomó un descanso del trabajo del estudio durante unos días para relajarse y recargar sus baterías mentales. Podría ser un adicto al trabajo. Pensó mientras estaba sentado en el borde de la isla con una caña de pescar aburrida. No es que esté impaciente ni nada por el estilo, sino que no puedo evitar sentir que estoy perdiendo el tiempo y que sería mejor dedicarlo a otra cosa. Pensó con un suspiro, sin embargo, no logró hundirse en este extraño sentimiento por mucho tiempo antes de que Dottie apareciera con una expresión de pánico. El maestro, la dama vampiro, ha hecho lo impensable. Dijo enojado. Oh, ¿qué ha hecho ella esta vez que te tiene tan nervioso? Nick preguntó con curiosidad. Ha ofrecido una recompensa por la vida del maestro Nick, 2000 galeones, señor. Dijo el elfo doméstico enojado. Nick se sorprendió por esto, ya que fue un salto drástico en el manejo de la situación por parte de Babres. Al enrollar el hilo en la caña, enganchó el ojo de la caña y la enrolló con fuerza antes de regresar a la mansión. Ignoró los escuadrones de Atronachs que patrullaban el perímetro de la mansión y se dirigió a la habitación que sabía que tenía a Lucas dentro. ¿Necesitas algo, jefe? Preguntó el vampiro con curiosidad cuando Nick entró en la habitación. Quien te convirtió ha ofrecido una recompensa de 2000 galeones por mi vida y pensé que deberías saberlo. Nick dijo casualmente. A Nick no le molestó mucho la recompensa, pero era un poco irritante. ¿Ella qué? Lucas exclamó horrorizado una vez que escuchó a Nick. ¿Ella siquiera sabe quién eres? Lucas preguntó con horror y confusión. Nick no podía culparlo realmente ya que esto era lo mismo que intentar asesinar a un líder mundial. La comunidad mágica de Gran Bretaña se volverá loca por esto y buscará eliminar a la vampresa. Cabe señalar que casi todos los magos de Gran Bretaña procedían de Hogwarts, de los cuales un buen tercio eran Ravenclaw. Como último descendiente conocido de Rowena Ravenclaw, atacarlo así equivalía a abofetear a todos. Excedido noble o no, esta era una elección terrible si valorabas tu vida, por lo que Nick no estaba preocupado. Nick tampoco se equivocó, ya que tanto el público con oídos en el lado más oscuro de la sociedad como aquellos que vivían allí estaban entusiasmados con este movimiento. Los clanes de sangre pura estaban otorgando sus propias recompensas a la Vampres y aquellos que vivían en las partes oscuras de la sociedad que todavía tenían algún apego a Hogwarts estaban planeando todo tipo de destinos desagradables para ella. La comunidad de vampiros también se estaba distanciando colectivamente de ella como si ella pudiera explotar en cualquier momento. Capítulo 392. Liliana Sturm, ¿cómo planeas manejar a este jefe? Preguntó Lucas después de calmarse. Puede que no fuera el mayor admirador de la mujer después de la forma en que ella arruinó su vida, pero no la quería muerta ni nada por el estilo. Bueno, hay algunas maneras en que puedo lidiar con esto y cada una puede terminar de una manera diferente, y cuando digo yo, lo que quiero decir es nosotros. Nick dijo con calma. ¿Alguna de esas opciones no lleva a que alguien muera? Preguntó Lucas y Nick se encogió de hombros. Algunos lo hacen, pero ese número aumenta o disminuye dependiendo de lo que se piense sobre los matrimonios concertados. Dijo sinceramente, preferiría no hacerlo si puedo evitarlo, pero si la mujer es lo suficientemente dulce, creo que puedo trabajar con eso. Lucas dijo honestamente. En ese caso, tengo un total de 5 planes que, en teoría, no implican que nadie muera. Nick dijo casualmente. ¿Qué quieres decir con en teoría interrogación de cierre? Lucas preguntó confundido. Porque a pesar de mis muchas habilidades y dones, de hecho no soy un vidente y, por lo tanto, no puedo decir con certeza que nadie moriría debido a estos planes, solo que nadie debe morir. Nick explicó seriamente, supongo que es mejor que nada. Entonces, ¿cuáles son los planes? Dijo Lucas con curiosidad. Bueno, lo primero es que vayas y le ordenes a esa mujer que se comporte, lo que expondrá tu nuevo estatus como vampiro real al mundo. En realidad, esto no es óptimo ya que conducirá a una serie de efectos secundarios en cascada. El siguiente plan es nos acercaremos secretamente al clan real y te casarás con un miembro de él, momento en el cual no solo podrán resolver esto pacíficamente sino que también crearán un vínculo entre ellos y yo a través de ti. Dijo Nick antes de hacer una pausa para dejar que Lucas realmente pensara en estas opciones. El tercer plan consiste en ver cómo sus padres obligan a la mujer a rescindir la recompensa después de que la presión aumenta demasiado.
Sin embargo, existe la posibilidad de que muera, así que tenlo en cuenta. El cuarto es que te cases con ella y elimines esto. Problema desde las raíces y al mismo tiempo le haces saber al mundo que eres un vampiro real. Esto tiene implicaciones similares a las de la primera opción, pero existen serias diferencias basadas en cómo reacciona el clan real a la noticia. La última opción es contactar al clan real y demostrar que estamos dispuestos a trabajar con ellos y pedirles que resuelvan este problema pacíficamente a cambio de algunos regalos. Personalmente prefiero este plan ya que lidiará con muchos pájaros usando una sola piedra. Nick lo expuso todo de forma simplificada ya que, por supuesto, había muchos detalles en cada uno de ellos. ¿Hay opciones más fáciles? Lucas preguntó claramente incómodo con la mayoría de estos. Bueno, siempre podemos no hacer nada al respecto y ver cómo se desarrolla. Nick se ofreció con una sonrisa, ¿y cómo resulta eso, en teoría? Preguntó Lucas y Nick se frotó la barbilla por un minuto pensando. Con un número de muertos bastante alto en caso de que las cosas se intensifiquen y pacíficamente si gana la razón. Respondió honestamente. ¿Cómo es eso mejor? Lucas preguntó horrorizado. No pediste algo mejor, solo más fácil. ¿Qué puede ser más fácil que ignorar el problema hasta que crezca demasiado o desaparezca por sí solo? Nick preguntó retóricamente. ¿Qué plan tiene el mejor resultado cuando alguien muere? Preguntó Lucas, pero pareció arrepentirse de inmediato. Ella tropieza trágicamente, se cae por un tramo de escaleras y muere. Dijo Nick con una sonrisa de satisfacción, nunca te saldrías con la tuya con un asesinato como ese, tienen gente que sabría si se usó magia en ella. Dijo Lucas seriamente. ¿Quién dijo algo sobre usar magia con ella? Hay miles de maneras de hacer que las coincidencias se alineen favorablemente sin tocar un solo cabello de alguien con magia. Nick dijo siniestramente. Creo que primero deberíamos esperar y si las cosas se ponen violentas, seguiremos con el plan inmortal final. Sugirió Lucas. Nick se encogió de hombros si así es como quieres manejarlo, entonces no veo ningún problema. Dijo antes de dejar a Lucas con sus pensamientos, aún así, gracias a esta recompensa, Nick ahora sabía exactamente quién había convertido a Lucas en vampiro, Liliana Sturm. En realidad, Nick se sorprendió bastante al saber que ella era la nieta del patriarca del clan Sturm. ¿Por qué un noble como ese estaría interesado en un vagabundo nacido de mugles como Lucas? Se preguntó antes de darse por vencido, ya que las mujeres a veces eran criaturas extrañas e ilógicas. Capítulo 393. Misión. Una vez resuelto ese asunto, Nick decidió pasar la siguiente semana trabajando en su estilo crepuscular mientras producía 4 Atronachs menores por día. Hasta ahora Nick solo había utilizado el estilo en las dos fuentes más abundantes de luz celestial, el sol y la luna. Sin embargo, el estilo no se limitaba a estos en absoluto y podía usarse para recolectar la luz de todas y cada una de las estrellas en el cielo. Sin embargo, hubo un pequeño problema con esto en la forma de la presencia abrumadora del sol y la luna en la luz. En comparación con ambas, la luz de cada una de las estrellas eran simples hilos del grosor de un cabello, lo que las hacía muy difíciles de detectar y mucho menos extraer. Nick estaba seguro de que había una manera de aumentar el enfoque en esos hilos de luz para que fuera más fácil extraerlos y había decidido trabajar en eso la próxima semana. No esperaba lograr ningún progreso real en solo una semana, pero eso le parecía bien. Curiosamente, recibió una nueva misión del sistema al final de la semana que lo dejó sorprendido. Condiciones de la misión establecidas. Descripción. Por tus acciones al tomar a un vampiro como asistente, has llamado la atención de varios grupos misteriosos. Limpia tu desorden. Objetivos. Resolver la situación de los vampiros, ganar el favor del clan real, opcional, no permitir que Liliana Sturm muera, opcional. Recompensas. 3 boletos de material, la reina pálida, libro opcional, 5 boletos de artículos, opcional. Cuaj. Va a ser complicado completar esto, especialmente el último objetivo opcional, pensó después de leer la misión completa. No le sorprendió que Dottie apareciera pronto con noticias sobre la situación. Al parecer, había habido un ataque contra Liliana Sturm en medio de una zona densamente poblada que necesitaba que los Obliviators en Alemania trabajaran horas extras para contenerlo. Ella sobrevivió y resultó ilesa, pero en lugar de rescindir la recompensa por él, en realidad la triplicó. Tengo que reconocer que ella es muy terca en esto al menos. Pensó mientras iba a agarrar a Lucas. El vampiro en cuestión quedó aturdido después de escuchar cómo la situación había aumentado repentinamente en gravedad. ¿No debería haberse escondido después de algo como esto? Lucas preguntó confundido.
Parece que ella es demasiado terca acerca de tenerte, es casi impresionante para ser honesto. Dijo Nick encogiéndose de hombros, parece que vamos a tener una conversación con el clan real, ¿eh? Lucas preguntó con un suspiro. Todavía no, primero debemos preparar un regalo o, de lo contrario, pareceremos tontos exaltándose incluso si lo que decimos es verdad. Nick dijo honestamente. ¿No son todos unos ricos estúpidos? ¿Qué podríamos ofrecerles que no puedan conseguir por sí solos? Preguntó Lucas con el ceño fruncido, no estás exactamente equivocado, pero has olvidado algo muy importante. Yo y solo yo tenemos dos métodos de elaboración que pueden hacer cosas casi milagrosas en las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, ese pequeño y encantador anillo en tu dedo. Nick dijo con una sonrisa. Los ojos de Lucas se iluminaron cuando escuchó esto, ya que de hecho era algo que ninguna cantidad de riqueza podría obtener si Nick no quisiera hacer un artículo con esos estilos de artesanía. El problema viene al decidir qué darles exactamente. Obviamente no puedo simplemente darles una copia de tu anillo ya que primero necesitaría su sangre, sin mencionar que además de la capacidad de lanzar hechizos según los estándares mágicos normales, el resto no tiene sentido dárselos. Desafortunadamente no tengo intención de entregar la habilidad de lanzar hechizos normales al clan Tepes. Por cierto, siéntete libre de agregar algo a esta conversación cuando quieras. Nick dijo intencionadamente y Lucas pareció avergonzado. Quizás puedas permitirles acceder a más habilidades de su línea de sangre. Lucas se ofreció y Nick pensó que en realidad no era una mala idea. Incluso entre los vampiros reales había una jerarquía basada en la edad y las habilidades que tenía cada uno de ellos. Darle a un vampiro real incluso una sola habilidad de línea de sangre adicional cambiaría esta jerarquía y al mismo tiempo fortalecería el control que el clan real tenía sobre la sociedad vampírica. Supongo que eso es posible, pero necesitaría algunas pruebas para resolverlo. Nick dijo con una sonrisa. Lucas solo suspira bien, pero no hagas nada demasiado raro, ¿de acuerdo? Preguntó medio suplicante. No te preocupes, esto solo te dolerá un poco. Dijo Nick antes de sacar su varita y arrastrar a Lucas al reino. Capítulo 394. Habilidades de línea de sangre. Lucas fue sometido a una serie de extraños experimentos dentro del reino para descubrir exactamente cómo funcionaban las habilidades normales del linaje de los vampiros. Esto significó que Lucas tuvo que ser sometido a condiciones que provocaron que se activara su capacidad original de respirar agua. Nick logró esto gracias al hechizo de invocación de agua Aquamenti. Convocó una gran esfera de agua y arrojó directamente a Lucas dentro de ella. La habilidad de la línea de sangre de Lucas funcionó un poco diferente de lo que Nick había supuesto, ya que en lugar de filtrar el oxígeno del agua a través de medios mágicos, provocó que un par de branquias brotaran de su cuello. Así que esta habilidad está más cerca de una transfiguración selectiva autónoma que de un hechizo, interesante. Nick pensó mientras miraba los resultados que le dio el reino. Luego procedió a cambiar el agua dulce por agua salada y se maravilló cuando las branquias se movieron ligeramente para adaptarse. Nick pasó la siguiente hora solo cambiando los parámetros del agua para ver cómo reaccionaría la capacidad. Alta acidez, baja acidez, salobre, volcánica, polar y algunas variaciones más diferentes posibles. La habilidad se adaptó perfectamente a todos y cada uno de los tipos de agua. Lucas fue menos afortunado, tenía quemaduras, congelación y ojos inyectados en sangre por las condiciones hostiles del agua antes de que Nick finalmente desterró el fluido convocado. Se dejó caer sobre el duro suelo del reino sin fuerzas, pero Nick lo ignoró ya que simplemente estaba siendo dramático. Su salud no corría ningún peligro e incluso comenzaba a mejorar rápidamente a medida que su regeneración vampírica entró en vigor. Aún así, gracias a estas pruebas, Nick ahora tenía una comprensión bastante sólida de cómo funcionaban las habilidades del linaje vampírico. Desafortunadamente, descubrió un único problema que resultaría complicado de solucionar. Ver que las habilidades de la línea de sangre en los vampiros en realidad estaban limitadas por los propios vampiros, ya que no era que simplemente no tuvieran más de 5 habilidades a la vez, sino que no pueden tener más de 5. Era una cuestión estándar del tamaño de la jarra, es decir, solo se podía agregar cierta cantidad de agua a una jarra antes de que se desbordara. En este caso, los cuerpos de los vampiros eran el lanzador y 5 habilidades eran el punto de desbordamiento. Esto se debió a un mecanismo de supervivencia incorporado que hacía que no pudieran exceder este punto límite y, por lo tanto, quedaron atrapados en 5 habilidades. La solución de Nick a esto fue simplemente expandir el lanzador para que pudiera contener más habilidades.
Lo hizo cortando por completo la capacidad de la realeza de usar magia normal en el futuro. Mira, la magia de la línea de sangre se almacenaba en la sangre del cuerpo del vampiro y con la cantidad de sangre en un cuerpo normal, el espacio para ellos era, por supuesto, limitado. Nick, en cambio, optó por crear un encantamiento que canibalizaba los circuitos mágicos del vampiro en venas de sangre adicionales, aumentando así el espacio para las habilidades. Necesitaba colarse en Hogwarts para hacer el anillo y dárselo al clan real, ya que su taller tenía todas las herramientas de alta gama para esto, pero desapareció antes de que nadie supiera que estaba allí, así que no fue un problema. El producto final fue un hermoso anillo de plata con una banda tejida simple que tenía un diseño de cabeza de dragón en la parte superior con un rubí artificial en sus mandíbulas. Al clan Tepes le gustaban los dragones gracias al título de hijo del dragón de Vladimir Tepes. Nick estuvo medio tentado de haberle hecho una púa con el rubí en la parte superior como un guiño a El Empalador, pero odiaban ese título. Nick realmente no podía culparlos ya que el primer título fue otorgado por respeto y asombro, mientras que el segundo fue básicamente por miedo y rencor por los actos crueles que le valieron al hombre ese título. Nick tenía la esperanza de poder conseguir una audiencia con el rey de los vampiros para hacer este trato, ya que la palabra del hombre era ley entre los vampiros. Desafortunadamente, era más fácil decirlo que hacerlo considerando que había desaparecido del ojo público después de la caza de vampiros un siglo antes que lo había convertido en el objetivo de muchos magos poderosos. Sin embargo, Nick sabía que todavía estaba vivo, ya que periódicamente aparecen noticias sobre él en la comunidad de vampiros cuando resuelve discusiones políticas de alto nivel entre la realeza. La última vez que apareció fue hace 5 años en un caso en el que 2 miembros de la realeza descubrieron una nueva mina de mitril y pelearon por ella, pero de manera abierta y encubierta. Su solución fue simplemente dividir la custodia de las ganancias entre ambas partes en función de las temporadas. Una solución sencilla, pero que normalmente no aceptarían dos facciones opuestas. Capítulo 395. Buscando audiencia. Al contrario de lo que podría parecer, Nick no estaba simplemente repartiendo obsequios valiosos a diestro y siniestro sin ninguna protección. En cualquiera de sus oficios que tuvieran el potencial de dañarlo de alguna manera, había colocado encantamientos de lealtad ocultos que dejaban el resto inertes en caso de que se usaran contra él. El trato hecho con Lucas no fue diferente ya que había colocado una trampa dentro de él en la forma de dentro de lo razonable que significaba que mientras pudiera racionalizar una orden, sin importar cuán horrible fuera, Lucas no podría desobedecer. De esta manera la traición es imposible ya que Nick simplemente necesitaba ordenarle a Lucas que regresara a su trabajo con un poco de racionalización y no tuvo más remedio que hacerlo. La mejor parte fue que este mecanismo de protección era un encantamiento incompleto mezclado con los demás, por lo que no había forma de señalar definitivamente que estaba allí. Una vez hecho el anillo, Nick ahora necesitaba descubrir cómo conseguir una reunión con un miembro del clan real. Cabe mencionar que, de hecho, no hay muchos miembros de la realeza vivos en este momento, ya que el clan Tepes fue muy específico sobre a quién recurrir. Eso ni siquiera tiene en cuenta a la maldita princesa que ni siquiera se quedó en un solo lugar a la vez, sino que vagó por el mundo en busca de pareja. La maldita princesa era el único vampiro real nato conocido cuyo padre no era otro que el propio Vladimir Tepes y cuya madre era una noble superada con 4 habilidades de linaje. Desafortunadamente la princesa tenía la habilidad perfecta para disfrazarse gracias a su madre en forma de metamórfago. Y a diferencia de Mimadora Tonks, la princesa en realidad usó el regalo correctamente en lugar de simplemente asumir características diferentes o convertirse en otras personas. No, la princesa podía cambiar libremente de forma a cualquier criatura no mágica y, como resultado, era casi imposible de rastrear. Al contrario de lo que pueda parecer, ella en realidad era la soltera de la realeza que Nick no quería conocer. A pesar de tener solo un poco menos de autoridad en comparación con su padre, se sabía que la princesa era terriblemente temperamental y caprichosa, lo cual era lo peor posible para acuerdos como este. ¿Sabes quién está a cargo de la realeza de la comunidad vampírica británica o cómo ponerte en contacto con ellos? Nick le preguntó a Lucas después de regresar a la isla. Sí, es un hombre llamado Josep Tepes. Por lo que tengo entendido, dirige el mercado negro en el callejón Nocturne, por lo que se le puede encontrar allí la mayor parte del tiempo. Lucas dijo honestamente. ¿Alguna característica distintiva o necesito revisar a cada vampiro que encontremos para encontrarlo? Nick preguntó y Lucas frunció el ceño pensando profundamente mientras intentaba recordar algo sobre el vampiro en cuestión.
Tiene un tatuaje de un dragón en la frente, pero creo que esa es su única característica especial. Dijo Lucas impotente, supongo que es bastante bueno, solo esperemos que no sea una de esas personas que usan una máscara en el mercado negro. Nick dijo con un suspiro. No perdió tiempo en transfigurarse en un adulto pero diferente a antes. Esta vez se convirtió en una hermosa forma masculina con cabello castaño corto y ojos oscuros. Solo por el placer de hacerlo, Nick había adoptado la forma del yo humano más joven de Voldemort gracias a su conocimiento de cómo se veía. Lucas por otro lado simplemente se puso una máscara para cubrirse la cara y disfrazarse, hicieron que Dotilos apareciera lejos de la isla antes de que Lucas los apareciera en el callejón Nocturne. Estaba claro que la habilidad estaba oxidada porque Nick se sintió mucho peor de lo normal después de aterrizar, pero lo absorbió y lo soportó. Recibieron algunas miradas extrañas después de llegar, pero las ignoraron mientras se dirigían al mercado negro. Sin embargo, Nick no bajó la guardia en absoluto ya que la mayoría de los que estaban cerca tenían almas contaminadas y malas intenciones. Muy pronto llegaron a la pequeña choza que servía de entrada al mercado negro. Nick abrió el camino y entró con confianza en el bullicioso bazar mientras Lucas estaba claramente nervioso. Los humanos eran criaturas muy visuales que tendían a basar sus opiniones en lo que podían ver. De Nick uno vería una confianza rayana en la arrogancia y la paranoia por cómo su mano descansaba sobre su varita en todo momento. Esto les diría a aquellos que buscan presas fáciles que él fue una mala elección y eso también se extendería a Lucas, ya que claramente era un seguidor de Nick. Avanzaron lentamente como si examinaran cuidadosamente los distintos artículos que se vendían, pero en realidad estaban escaneando todas y cada una de las frentes que podían ver. Capítulo 396. Reunión real. No fue hasta que llegaron al final del bazar que Nick vio a un hombre de piel oscura con un tatuaje de dragón en la frente y los habituales ojos rojos de los vampiros. El hombre tenía una expresión tranquila en su rostro mientras observaba la multitud de personas en el bazar. Sin embargo, se puso rígido cuando sus ojos se posaron en Nick y Nick sonrió y comenzó a caminar hacia él. Tenía entendido que estabas muerto. Jessep dijo con el ceño fruncido. Ciertamente lo es, pero necesitaba un disfraz y la ironía era simplemente demasiado grande para ignorarla. Dijo Nick de manera amistosa, veo y puedo oler que tu compañero también es uno de mi especie. Espera, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú para atreverte a imitar a un miembro de la realeza? Jessep se enojó una vez que realmente le prestó atención a Lucas. Nick se dio cuenta de que estaba a punto de atacar y canalizó su energía espiritual hacia sus ojos causando que el vampiro se congelara por la presión sobre su alma. No es una imitación, pero quizás sería mejor si fuéramos a un lugar más privado para hablar más sobre ello. Ofreció Nick con la misma sonrisa amistosa, que así sea pero que se sepa que nunca dejaremos de cazarte si tu respuesta no es de agrado. Dijo Jessep con severidad antes de abrir el camino hacia el edificio al final del bazar. Contrariamente a su aspecto exterior destartalado, el interior del edificio parecía un gran palacio árabe con pilares de soporte altos y gruesos y un trono dorado y con incrustaciones de joyas al final. Nick ignoró a las mujeres escasamente vestidas que cubrían el lugar sobre camas de almohadas y lo miraban con avidez. Principalmente porque todos eran vampiros y él no lo estaba convirtiendo en presa de ellos. Jessep se sentó en su trono y los miró fijamente antes de hablar. Os he traído a mi casa, lo mínimo que podéis hacer es desechar estos disfraces para que podamos hablar correctamente. Habló con calma pero con clara autoridad. Lucas miró a Nick, quien asintió con la cabeza antes de quitarse la máscara y la capucha. Jessep tuvo un pequeño cambio en su expresión ante eso, pero mantuvo la calma antes de volver su mirada hacia Nick, quien sacó su varita y disipó la transfiguración en él, causando que su figura se encogiera y volviera a su verdadera apariencia. Jessep suspiró una vez que Nick volvió a la normalidad. Pensé lo mismo cuando vi quién era. Nicholas Ravenclaw. Dijo señalando a Lucas. Supongo que puedes adivinar por qué estamos aquí entonces. Nick preguntó con una sonrisa. O un tonto o alguien que confía en su poder sigue voluntariamente a un vampiro a su guarida. ¿Quién eres tú, me pregunto? Jessep preguntó retóricamente con una sonrisa propia. Nick le arrojó el anillo que le hizo a Jessep. Un regalo antes de hablar de negocios, uno que estoy seguro es más que adecuado para interesar al clan real. Dijo sin perder la sonrisa. Jessep giró el anillo con los dedos después de atraparlo y pareció apreciar el diseño. Luego lo coloca en uno de sus dedos e inmediatamente se estremeció cuando el encantamiento se apoderó y sus circuitos mágicos fueron canibalizados. ¿Es esto lo que creo que es? Jessep perdió toda alegría y se puso muy serio cuando hizo esta pregunta.
Rompe el límite que ustedes, los miembros de la realeza, tienen en sus habilidades de línea de sangre, aunque solo sea por un poco. ¿Ya están interesados? Nick preguntó con una sonrisa de Cheshire, jajajaja. Sí. Que nadie se atreva a decir que tu edad te estorba en mi presencia. Qué buena trampa nos has tendido con un cebo que no podemos evitar querer. Jesep estalló en risas y diversión. Mi propuesta es realmente simple, venderé equipo hecho por encargo a tu clan directamente y a cambio tú me ayudarás a adquirir materiales y otros recursos a precios razonables. Por supuesto, pediré que la situación con el clan Sturm se resuelva pacíficamente. Primero. Nick habló casualmente pero con firmeza. Jesep seguía sonriendo de manera divertida, pero se puso a pensar ante las palabras de Nick. Puedo resolver el asunto Sturm como un gesto de buena fe del clan real hacia ti, pero el resto solo el rey puede decidir. Finalmente declaró honestamente. Nick asintió. Hubiera preferido ir con él directamente, pero no es exactamente una persona fácil de localizar, como estoy seguro de que puedes entender. Dijo encogiéndose de hombros. Sí, incluso ahora hay quienes nos cazan por nuestra naturaleza entre la comunidad mágica. El rey es un objetivo principal para tales individuos y por lo tanto se recluye a menos que sea necesario aparecer. Jesep dijo con calma. Capítulo 397. Hospitalidad si no es problema, tal vez podrías quedarte un par de días mientras esperamos que llegue su alteza. Jesep se ofreció de manera amistosa. Está bien, aunque espero estar sujeto a estas miradas hambrientas un poco menos si es posible. Me pone un poco nervioso, ¿entiendes? Dijo Nick y Jesep sonrió mostrando sus largos caninos. Ya lo escucharon señoras, contrólense mientras están aquí. Habló con autoridad y Nick inmediatamente sintió que la cantidad de miradas sobre él disminuía pero no desaparecía. Había una mirada aún sobre él en la habitación pero no pertenecía a una persona sino a un murciélago colgado de las vigas. Los sentidos mágicos de Nick se concentraron en esta criatura y sintió que le dolía la cabeza por lo que encontró. Ese murciélago tenía una firma mágica densa que claramente no coincidía con el cuerpo que tenía al permitirle descubrir rápidamente qué o más bien quién era. Minatepes o la maldita princesa aparentemente estaba espiando a Jesep y definitivamente había escuchado toda la conversación. Nick no hizo ningún movimiento para demostrar que la había descubierto, ya que no quería tener nada que ver con ella y se negó a iniciar contacto. Jesep se puso de pie. Si me siguen, puedo mostrarles el alojamiento para huéspedes. Dijo antes de caminar hacia el lado derecho del trono que sostenía una puerta de piedra que parecía casi una decoración si no tuviera espacios. La puerta tenía una imagen estilizada de un escarabajo sosteniendo un orbe en llamas. Nick reconoció esto como un símbolo egipcio que representaba al dios del sol, Ra. Me pregunto si toda la mitología se basó en los mismos dioses solo que en diferentes períodos, se preguntó mientras trataba de averiguar si eso funcionaría o no. Sorprendentemente, cuanto más pensaba en los diversos mitos que recordaba, descubrió que los dioses realmente parecen compartir una cantidad incómodamente alta de similitudes. Los títulos están todos mezclados, pero las personalidades generales coinciden bastante bien. Pensó y decidió que debería investigar otros mitos sobre el fin del reinado de los dioses para ver si podía encontrar los sellos de Zeus y Hefesto. Sin embargo, Nick decidió ignorar a Hestia ya que, por lo que entendía de ella no participará en el conflicto venidero y, por lo tanto, no merecía ni su ayuda ni su daño. Quizás era un poco cruel tratarla así, pero Nick no tenía tiempo ni recursos que desperdiciar en partes neutrales solo para ser amable. De todos modos, Nick asumió que la razón por la que la puerta estaba marcada de esta manera era porque estas habitaciones estaban destinadas a aquellos que caminaban libremente bajo el sol. Se demostró que tenía razón cuando Jesep se detuvo afuera de una habitación que tenía un tragaluz que permitía la entrada de la luz del sol. La habitación era tan lujosa como el resto del edificio con 4 grandes camas con sábanas de seda y varias decoraciones de aspecto caro. La habitación tenía un tema claro de sol, aunque como casi todo era de un cálido amarillo dorado o naranja. Este es el solarium del edificio que creé específicamente para magos como tú. Te pido perdón, pero ¿cuál es su estatus con respecto a ti? Jesep preguntó torpemente después de presentar la habitación. Subordinado o asistente, lo que prefieras. Nick explicó honestamente. Muy bien, tu subordinado puede ocupar la sala de la luna al lado de esta ya que, al igual que yo, debería ser menos favorable a la luz del sol. Dijo Jesep mientras señalaba la habitación abierta al lado del solarium, no hay necesidad de varias habitaciones en su cuenta.
Resolví ese problema poco después de que comenzara a trabajar como empleado. Nick dijo con calma y Jessep se sorprendió, pero parecía intrigado después de que la información se registró por completo. Muy bien, entonces serviré la cena a las 7 de la noche y el brunch a las 11 de la mañana. Por favor, siéntanse libres de ponerse cómodos mientras tanto. Jessep dijo con una sonrisa amistosa. Nick asintió y entró en la habitación y la escaneó con sus sentidos mágicos y no se sorprendió al encontrar varios encantamientos de espionaje por toda la habitación. Jessep se fue después de eso y Lucas inmediatamente habló. Es mucho más amable de lo que esperaba. Siempre asumí que los miembros de la realeza eran esos seres viejos y callosos que despreciaban a todos los demás. Dijo mientras suspiraba mientras se sentaba en un suave sillón. No se vive mucho si no puede ser amable con los demás en una posición social como la suya. Después de todo, a nadie le gusta un tirano. Dicho esto, la mayor parte de su amabilidad fue fabricada para hacernos bajar la guardia, observa con atención. Es difícil detectarlo, pero todas las señales están ahí. Dijo Nick mientras se sentaba en otra silla casualmente. Capítulo 398. Ambición secreta. Estamos en peligro. Lucas preguntó nervioso después de escuchar lo que dijo Nick. No por él o sus subordinados, en todo caso, tenemos un invitado en este momento, así que dudo que haga algo inapropiado. Dijo Nick mientras sacaba un libro de su reino. No era nada especial, solo un libro sobre Atronachs que compró en el sistema. Al contrario de lo que podría parecer, Nick usaba regularmente el sistema, sin embargo, era para cosas mundanas o de otro tipo que no valía la pena mencionar. Una de esas cosas era ampliar su conocimiento sobre un tema si no había una fuente disponible sobre él. Los Atronachs entraron en esta categoría considerando su naturaleza extraña a este mundo. El libro que Nick estaba leyendo se titulaba Miríada de Elementales de Arbelosfir. El libro completo trataba sobre los estudios realizados por un mago Telvanni sobre la naturaleza y las variedades de Atronachs. A Nick le costó 100 puntos comprarlos en el sistema, pero los recuperó haciendo 10 anillos de protección, por lo que era una cantidad intrascendente para él. En este momento tenía más de 800.000 puntos solo por los anillos de protección y otros anillos que ha hecho. Una vez que haya completado los 250.000 anillos de protección, tendrá un exceso de 2,5 millones de puntos. Gracias a este hecho, Nick no estaba sudando más o menos de 100 de vez en cuando. Y yo, tenía planes para esa gran suma de puntos en el futuro, ya que estaba empezando a acercarse a una obra literaria muy sabrosa en términos de precio. Odd Kingdoms and Lords de Shillyville Shermex tenía un precio de 1 millón de puntos en el sistema y fue escrito por un Dremora que por alguna razón decidió documentar el proceso de convertirse en una especie de señor daédrico al unirte a un reino vacío del olvido. El olvido era una extensión casi infinita de dimensiones primordiales que eran una especie de mundos en sí mismos conocidos como reinos. Los más grandes y, por lo tanto, los más completos estaban vinculados a los príncipes que, como resultado, eran básicamente dioses imposibles de matar. Sin embargo, un hecho poco conocido fue que otros Daedra pudieron unir los reinos más pequeños a sí mismos y convertirse en una versión más débil de los príncipes dependiendo del tamaño y la cantidad de reinos que unieron. Nick no lo había notado de inmediato, pero debido al uso del corazón daédrico durante el ritual de la naturaleza, su propio ser ahora era muy similar a un Daedra. Uno muy débil e impuro, pero un Daedra al fin y al cabo. Y dio la casualidad de que tenía un reino vinculado a él como creador que serviría como un punto de partida perfecto para volverse prácticamente imposible de matar. En teoría, la única forma de matar a un señor del reino era destruir su reino antes de matarlo, ya que los Daedra con su propio reino no pueden unirse al reino de un príncipe. Si Nick puede convertirse con éxito en un verdadero señor del reino, tendrá muchas más garantías de enfrentarse a Zeus, ya que será casi imposible matarlo permanentemente. Sin embargo, la mejor parte fue que Ardamilme era capaz de crecer y, por lo tanto, si se alimenta lo suficiente, crecerá tanto que podrá consumir directamente toda la tierra. En ese momento Nick será básicamente un príncipe daédrico con un mundo ya poblado y diverso bajo su mando. Esta era su nueva ambición y también el punto de parada en su camino hacia el poder. Los príncipes daédricos eran prácticamente el pináculo del poder y, por lo tanto, convertirse en uno dejaría a Nick completamente satisfecho. De todos modos, el libro sobre Atronachs cubrió las propiedades de las construcciones y cómo cambiarlas según la propia voluntad. Para los Atronachs de llamas, básicamente se trataba de exponerlos a diferentes tipos de fuego que Nick ya había descubierto. En el caso de los Atronachs de tormentas, se trataba de exponerlos a diversas sustancias magnéticas.
Congelar a los Atronachs cambiando las propiedades del agua que se congelaba para formar sus cuerpos. Los Atronachs de aire se cambiaron básicamente haciéndolos consumir otros Atronachs ganando así sus propiedades sin perder sus propiedades originales. Todo esto fue muy interesante para Nick y no tuvo ningún problema en perderse en la información dejando pasar el tiempo rápidamente. La comida que se servía a las 7 era una comida sencilla de chuletas de cordero con espárragos y patatas. Después de eso, Nick instaló una barrera protectora a su alrededor para mantenerlo completamente aislado antes de irse a dormir. No lo sabía, pero esto en realidad le ahorró muchos problemas cuando una sombra se deslizó por el suelo de la habitación hasta altas horas de la noche sin ser detectada por Lucas, que estaba estudiando cerca. La sombra entró en contacto con la barrera antes de parecer salir de la habitación a regañadientes. Capítulo 399. Nick se despertó temprano al día siguiente, como suele hacer, y se estiró antes de agitar su varita para que le hicieran la cama nuevamente. ¿Pasó algo extraño mientras dormía? Le preguntó a Lucas con un bostezo. No es un jefe espía, agradable y tranquilo tal como dijiste que sería. Dijo Lucas sin levantar la vista de su libro de metalurgia. Nick tarareó en respuesta antes de encontrar un asiento propio para continuar leyendo su libro. A las 11 en punto, una mujer ligera de ropa trajo una fuente de fruta y gachas dulces para el almuerzo. Ella permaneció en la habitación examinando con curiosidad a Nick mientras él comía todo lo que traían pero él la ignoró. Una vez retirado nuevamente el plato ahora vacío volvió a la lectura ya que la información era bastante detallada y enriquecedora. Aproximadamente 3 horas después, cerró el libro y sacó una espada corta de madera para practicar su uso como Celebrimbor le había estado instruyendo desde el paisaje mental. El manejo de la espada élfico se trataba menos de fuerza bruta y más de fluidez y transiciones suaves entre golpes. Esto requería un juego de pies correcto y un control sobre el cuerpo que hacía que, en cierto modo, casi pareciera bailar. No sabía que tú también estudiabas la espada, no es para alardear, pero yo era todo un guerrero antes de convertirme en vampiro. Gesep dijo con una sonrisa genuina después de encontrarse con Nick practicando. Nick hizo una pausa después de completar su movimiento, sacó otra espada de madera del reino y la extendió. ¿Te importaría quitarte ese óxido? Ofreció con una sonrisa. La sonrisa de Gesep se amplió de manera depredadora. Creo que lo haré, gracias. Dijo tomando la espada de madera. Admito que normalmente empuñaba un kopech, por lo que la forma de la hoja europea se siente extraña en mi mano. Dijo dándole a la espada algunos movimientos de prueba. Nick sacó su varita y golpeó la hoja de madera provocando que se transformara en una extraña hoja curva con una punta en forma de gancho. Gesep le dio a la espada unos cuantos golpes más y sonrió ampliamente. Sí, este es el sentimiento, qué nostalgia. Dijo felizmente. Nick golpeó el suelo con su varita y el suelo y los muebles comenzaron a alejarse de ellos para darles espacio para entrenar libremente. Tu destreza con la transfiguración es bastante impresionante. Me atrevo a decir que pocos magos adultos podrían igualarla. Complementó Gesep con sinceridad. Nick simplemente se rió entre dientes. ¿Empezamos? Preguntó mientras tomaba una postura lateral con su espada levantada en ángulo desde su lado derecho. Sí, vamos. Gesep dijo con una sonrisa antes de correr hacia adelante. Nick fue tomado un poco por sorpresa ya que todo el tono y la vibra que Gesep emitía en ese momento era muy diferente de lo normal. Sin embargo, se recuperó rápidamente y se centró en Gesep mientras alejaba cualquier distracción externa. El rey giró su cuerpo hacia un lado mientras empujaba su espada hacia el pecho de Nick con fluidez. Había que recordar que Gesep era un vampiro y, como tal, se movía más rápido y con más poder que cualquier espadachín humano. Sin embargo, Nick pudo mantenerse al día gracias a los atributos innatos de su raza y a los efectos del ritual del reflejo. Las espadas de Kopech tenían un truco bastante desagradable. Recibir un golpe de ellas con un golpe por encima o lateral corría el riesgo de que la espada se alejara de ti. Nick, como herrero, sabía esto e inmediatamente giró su cuerpo hacia un lado mientras apuntaba con su propia espada a Gesep mientras la punta del Kopech se deslizaba a su lado sin causar daño. Los ojos de Gesep se entrecerraron mientras movía su peso detrás de la estocada para intentar recuperarse con un corte lateral. Nick simplemente redirigió su propio corte para interceptar la otra espada mientras saltaba con cuidado justo antes de que se hiciera contacto. Grieta. La madera chocó y, como Nick esperaba, Gesep había usado un poder anormal detrás del golpe.
Usando su posición en el aire y la fuerza del golpe, Nick dejó que el golpe de Gesep lo llevara hacia atrás mientras reajustaba su postura para tomar represalias inmediatas después de aterrizar. En el momento en que su pie tocó el suelo, todo el impulso pasó a través de su pie hasta los muslos, los abdominales y los hombros antes de llegar a su brazo. Las espadas de Nick silbaron mientras cortaban el aire en la cruel pero suave transición del choque al ataque. Claramente esto tomó a Gesep con la guardia baja y el golpe aterrizó en la parte superior de su bíceps derecho. Ambas partes inmediatamente se desconectaron y se retiraron del otro lado en un entendimiento tácito. Si Nick hubiera estado empuñando una espada real, Gesep habría perdido el brazo en el mejor de los casos y, en el peor, habría muerto directamente. Gesep suspiró mientras frotaba el lugar donde fue golpeado. Parece que realmente me he oxidado si no reconozco la naturaleza de tu espada de esta manera. Dijo con decepción. Capítulo 400. El rey me han dicho que pasar de guerrero a político tiende a lograr eso. Nick dijo tranquilizadoramente. Gesep sonrió. Le agradezco su comprensión en este asunto, me da vergüenza mi error a pesar de mis afirmaciones. Dijo disculpándose. Nick sacudió la cabeza. Está claro por la familiaridad que tienes con el arma que no estabas alardeando ociosamente. Sin embargo, cometiste un gran error al confiar en tu poder como vampiro para tratar de compensar lo oxidado que estabas. Tómalo con calma al menos hasta que lo domines nuevamente. Nick recomendó amablemente, veo que el nombre Ravenclaw te queda bien porque hablas sabiamente. Complementó Gesep. Quizás, ahora ven y vuelve a intentarlo. Nick dijo mientras tomaba su postura nuevamente. Gesep asintió y corrió hacia adelante una vez más, aunque esta vez considerablemente más lento. Esta vez intentó un corte hacia arriba y Nick lanzó su propia espada en un golpe horizontal desviando la espada ofensiva lejos de él. Las manos de Gesep se movieron sobre el mango y su espada no disminuyó la velocidad, sino que se movió de arriba a abajo en una curva cerrada mientras Nick giraba sus caderas y la recibía con otro golpe horizontal. Crack. 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 El sonido de la madera golpeando la madera sonó fuerte mientras bailaban uno alrededor del otro buscando asestar incluso el golpe más pequeño. Gesep cometió algunos errores más que le dieron a Nick la oportunidad de conectar golpes, pero el rey rápidamente estaba recuperando su ventaja creando períodos cada vez más largos entre cada golpe. Nick respiraba con dificultad y tenía una gruesa capa de sudor que lo cubría por la intensidad del ejercicio. Es posible que Gesep haya estado en mejor forma ya que, como vampiro, su resistencia era casi inagotable, pero a diferencia de Nick, lucía varios moretones nuevos en varias partes de su cuerpo, el más notable en el lado izquierdo de su cuello. Si bien puedo apreciar la demostración de habilidad, creo que todavía tenemos asuntos que discutir. Dice una voz masculina pesada después de que se separaron una vez más. Ambos miran hacia la fuente de la voz y Gesep inmediatamente se inclina profundamente. Pido disculpas por no saludarlo a su llegada, Alteza, había asumido que no llegaría hasta dentro de un día como mínimo. Dijo genuinamente respetuoso con este recién llegado, el hombre no era muy alto pero sí muy fornido, con hombros anchos y forma fuerte en el resto. Tenía un rostro delgado y rojizo con una nariz larga y recta, pómulos anchos y penetrantes ojos rojos. El hombre tenía el pelo largo y negro y un espeso bigote en el labio superior, ambos bien cuidados. El hombre no era feo en absoluto, pero tenía ese tipo de frialdad que lo hacía parecer inaccesible. Black Drácula el segundo, supongo. Nick lo adivinó fácilmente. De hecho lo soy, Nicholas Heron Ravenclaw. Dijo el rey de los vampiros con una pequeña sonrisa. Supongo entonces que fuiste informado de la situación a través del método que Gesep usó para comunicarse contigo. Preguntó Nick con calma, ¿oh? ¿Y qué te hace pensar que no recibí el mensaje a través de la lechuza? Vlad preguntó mientras Nick guardaba las espadas de práctica que parecían muy gastadas. Demasiado fácil de rastrear, nadie que no quiera ser encontrado dejaría viable esa opción. Bueno, al menos no los inteligentes y me han dicho que eres algo así como un genio, por lo que es lógico que ninguno de los dos tiene. Nick dijo con calma. Todo eso de una simple frase, sí creo que nos llevaremos espléndidamente. Dijo Vlad con una mirada de aprobación. Nick golpeó su pecho con su varita y todo el sudor y la suciedad que tenía se desprendió en un orbe que luego desterró dejándolo limpio. Tal vez, pero primero tendremos que ver cómo va esta discusión. Nick dijo seriamente. Según mi experiencia, es mejor mantener los asuntos personales y de negocios separados. Una lección que aprendí de la manera más difícil, como lo atestigua la historia. Vlad dijo con desdén. El anillo de Gesep, por así decirlo.
agregó Vlad mientras le tendía la mano. Jesep se quitó el anillo sin dudarlo y se estremeció al perder el acceso a su nueva habilidad de línea de sangre. Para ser más específicos, quedó encerrado en las nuevas venas mientras estaban desconectadas del resto. El rey de los vampiros miró el anillo antes de sonreír divertido. Este encantamiento es un arma de doble filo, pero hace lo que se anuncia, así que está bien. Vlad dijo mientras le devolvía el anillo a Jesep. ¿Qué quiere decir, Su Alteza? Preguntó Jesep mientras miraba el anillo con sospecha. El encantamiento permite el acceso a otras habilidades adicionales de la línea de sangre al convertir los circuitos mágicos en venas adicionales, aumentando así la sangre en el cuerpo. Básicamente, pierdes toda esperanza de recuperar la magia normal a cambio de la habilidad. Vlad explicó casualmente.